¿Viste la camioneta que llegaron con fusiles también? Eso, con fusiles. O sea, es que si Y cuando dije, mata a Lucho. No era el comandante que aparecía en los videos, no era quien daba los discursos ni quien salía empuñando un fusil frente a las cámaras. Pero sin él, la estructura de Dagoberto Ramos difícilmente podía sostener la guerra. Durante más de 7 años, alias Iván Sombra manejó el dinero, las rutas y buena parte de la logística criminal de una de las disidencias más peligrosas del Cauca. Su captura no solo representa la caída de un hombre, podría ser el inicio del colapso financiero de toda una organización armada. Dale. John Eider Mestizo, conocido como alias Iván Sombra, no era un comandante cualquiera. Iván Sombra es un viejo conocido de las estructuras armadas de las FARC de antaño. Posteriormente a la desmovilización, pues hizo parte del Estado Mayor Central de Iván Mordisco y que fue ganando fuerza sobre todo en el suroccidente colombiano, en el Cauca y Valle del Cauca, donde la Dagoberto Ramos tiene pues su mayor preponderancia armada y es una de las estructuras en este momento que genera mayor ataque a la infraestructura pública y a nuestras fuerzas militares y de policía, y en general genera un impacto humanitario a comunidades étnicas y a comunidades campesinas y al sector privado en estos territorios. O sea, están desafiando al Estado colombiano en el suroccidente y él cumplía unas funciones muy estratégicas en ese territorio, asociadas obviamente a las finanzas criminales de esta organización, que son indispensables para el crecimiento, la expansión, el fortalecimiento, la innovación tecnológica, que es absolutamente estratégica por parte de la Dagoberto Ramos y sobre todo del Estado Mayor Central. Todo eso ha sido posible gracias al papel de personas que nosotros hemos llamado nodos estratégicos dentro de esas estructuras, como Iván Sombra o pues John Mestizo, que pues es un nombre de pila. Lo realmente llamativo es que comenzó como un guerrillero raso. Con los años fue escalando posiciones hasta convertirse en el hombre que controlaba los recursos económicos de la organización. Y en los grupos armados ilegales existe una regla que pocas veces se explica. Quien controla el dinero, controla los reclutamientos, controla los pagos, controla la compra de explosivos y en muchas ocasiones termina teniendo tanto poder como el propio comandante militar. Si no tienen este tipo de pivotes al interior de su estructura que les permiten capturar rentas, les permiten capturar personas y les permiten innovar tecnológicamente, otro sería el cuento. Entonces ese tipo de mandos medios son incluso más importantes que los cabecillas. Porque los cabecillas son narrativos, son simbólicos, pero no cumplen funciones determinantes al interior de esas estructuras que sin ellas difícilmente podrían empezar un proceso de expansión, crecimiento e, insisto, diversificación de las rentas criminales. Los jefes financieros suelen ser incluso más difíciles de reemplazar que un cabecilla armado, porque conocen las rutas del narcotráfico, las redes de lavado de activos, los contactos para conseguir los cobros y los movimientos del dinero ilícito. Perder a uno de ellos puede generar semanas o meses de desorden interno. Cuando se cae el duro, digamos, que maneja las conexiones, que maneja la posibilidad del negocio, se caen los acuerdos, que obviamente como son ilegales, pues no hay un contrato, no hay póliza, no hay nada, y empieza el ajuste de cuentas entre los más bajitos, o empiezan las deudas de honor, o sencillamente buscan alguien más, otra facción, otra disidencia, o pues puede ser otro grupo como el ELN, para que esos que son pequeños y que terminan articulándose en esa gran maraña de lo criminal, pues no queden abandonados, porque también aquí hay un tema, y es que no, contra ellos no está solo el ejército colombiano y el Estado colombiano, sino que los otros grupos armados también están pendientes cuando ellos se debilitan para ir por los negocios. Entonces, atacar quien tiene el negocio a veces es mucho más productivo que atacar al líder operativo, el más visible, porque es dejarlo sin el sustento económico, sin la capacidad logística y con la debilidad para que otros se adueñen de esos negocios que él tenía.
La operación ocurrió en Caloto, Cauca. Allí fue capturado alias Iván Sombra junto a su jefe de seguridad alias Alexis, pero el operativo escondía otro objetivo. Durante la intervención, las tropas encontraron con vida a Zulay Mambuscay, una mujer que había sido secuestrada días antes. Mientras se realizaban las capturas, el Gaula ejecutó simultáneamente la extradición de la víctima, es decir, fue una operación con doble resultado: rescatar una vida y desmantelar parte de la estructura financiera de las disidencias. Además, fueron incautadas armas, municiones y otros elementos que ahora servirán para reconstruir la red logística del grupo armado. Si pierden información y sobre todo pierden confianza en puntos neurálgicos de las redes. Es decir, las finanzas criminales se mueven a partir de acuerdos tácitos entre muchos actores en un territorio. Y recuperar esa confianza, volver a ella, se demora un poco. Entonces ahí hay una oportunidad de profundizar en ese tipo de golpes, en este caso de la justicia y de nuestras fuerzas militares y de policía, para impedir que eso se consolide. Pero es muy difícil, es muy difícil. Lo segundo es que genera una mayor exposición de las redes criminales en el territorio. ¿Por qué? Porque esa información que tenía, que ojalá sea extraída de manera estratégica por parte del Estado colombiano a partir de los procesos judiciales que se vienen posterior a su captura, y ojalá que se someta a la justicia y que a partir de la entrega de información pues se le den los beneficios que están contemplados en nuestro Código Penal. Pero esa mayor exposición de las redes criminales puede empezar a desestructurar unas redes que se han venido construyendo de manera muy sofisticada en estos territorios. Acuérdate que hoy ya no existen los monopolios. Hoy estas estructuras funcionan a partir de especializaciones, y eso implica que muchos actores están jugando en un Tetris en el territorio que uno no entiende muy bien. Ni siquiera el Estado colombiano y nuestras fuentes de inteligencia lo entienden muy bien. Entonces este tipo de personas son claves para entender y diseñar ese rompecabezas tan complejo que hoy en día son la diversificación y este ecosistema de economías criminales que tenemos. Las autoridades sostienen que Iván Sombra administraba uno de los corredores más importantes del norte del Cauca, la vía entre El Palo y Caloto. Ese corredor no solo sirve para movilizar hombres, también conecta rutas utilizadas históricamente para el transporte de cocaína, armas, insumos químicos y dinero ilegal. Y esta zona tiene un suelo que es de los predilectos, lastimosamente, para los cultivos ilícitos. Y entre tanto, tener el dominio les permitía no solo tener los cultivos que hoy están avaluados. Se dice que si lograran producir en masa sin ningún tipo de ataque de la fuerza pública, del Estado colombiano, fumigación, etcétera, si pudieran producir en masa, al año podrían tener más de 2.500 millones de pesos en ganancia de cada uno de los cargamentos, y se estima que eso lograría tener hasta 900 cargamentos. O sea, imagínense la cantidad de dinero que hay ahí. Adicional a eso, entonces, tiene la ruta, y en la ruta, ya que tiene el control para la droga, gana además por la extorsión en la zona y por los secuestros de la zona. Entonces, perder esto es perder el hilo económico. Sin embargo, también hay que plantear que no es que lo haya perdido totalmente, sino que lo que va a hacer es una reconfiguración. Se estima que la reconfiguración hoy está entre 60 y 72 días. Y cuando hablamos de reconfiguración es para nuevamente decir cómo operamos, quién está a cargo de cada tramo, quién va a hacer el contacto, etcétera, y reactivarlos. Pero con el hecho de que no es que lo estén perdiendo, pierden un poco de continuidad en el tramo, pero no es que esté absolutamente perdido. Cuando un grupo pierde el control sobre un corredor estratégico, pierde velocidad para mover sus economías criminales, y eso puede generar disputas internas o intentos de otros grupos por ocupar ese espacio. Las autoridades no solo lo buscaban por su papel financiero. Es encargado de dinamizar el sector terrorista en este departamento del Cauca. Está acusado también del secuestro a nuestros policías en el 2024. Asimismo, como en la instalación de una motobomba en la estación de policía de Caloto, entre otras. Los organismos de inteligencia lo relacionan con hechos de alto impacto, entre ellos el atentado
con motoca en el palo, el secuestro de policías durante 2024 y una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado. Según las fuerzas militares, también habría participado en la consolidación de alianzas criminales que fortalecerían la expansión de la estructura de Dagoberto Ramos. Cuando las autoridades hablan de fracturar alianzas nacionales e internacionales, no se refieren únicamente a relaciones entre grupos armados, también incluyen redes de proveedores de armas, intermediarios financieros y enlaces logísticos que permiten convertir la economía en recursos para sostener la guerra. Por eso esta captura busca afectar mucho más que un solo frente armado, busca romper el flujo del dinero y cuando el dinero deja de circular, la capacidad criminal empieza a deteriorarse. Más allá de concierto para delinquir, más allá de cualquier cosa, pues está el tema del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro, del terrorismo, del homicidio. Aquí hay un concurso de conductas punibles importante que, como ya lo mencioné, si se sabe aprovechar muy bien, podríamos hablar de las máximas condenas que se pueden dar en este país por ese concurso, por esa concurrencia de varias conductas punibles, y si se puede hacer de esa manera, podríamos estar hablando de no menos de 40 años de cárcel, a menos de que él vaya a brindar una colaboración efectiva que permita darle golpes contundentes a la organización y que esa cooperación tenga una proyección internacional por ese delito transnacional que es el tráfico. Pero podríamos estar hablando de no menos de 40 años de cárcel de acuerdo al concurso de delitos y de conductas punibles. Mientras en el Cauca fue capturado el hombre que financiaba una de las estructuras más poderosas del país, en Guaviare el ejército destruyó 10 artefactos explosivos que, según las autoridades, iba a ser utilizado contra soldados y población civil. La estrategia parece clara, ya no solo buscan capturar hombres armados, el objetivo ahora es romper el dinero, destruir la logística y cortar las redes que mantienen vivas a estas estructuras criminales. La pregunta es, ¿la captura de Iván Sombra realmente debilitará el frente de Dagoberto Ramos o alguien ya está preparado para ocupar su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.